Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo de Luis Aracho dándoles la bienvenida a esta hora completa de información agrícola provincial en FH Almería Radio, en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar y como siempre en las redes sociales de fhalmería.com. Hoy tenemos un programa lleno de información totalmente relevante. Tengo, como siempre, aquí conmigo en el estudio al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. También está con nosotros una de nuestras redactoras especializadas, Elena Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a ir adelantando un poco todo lo que tenemos para hoy. El bloque principal va a ser una entrevista con Manuel Hernández, que es especialista en cultivo de tomate en Riczuan, así que vamos a poder tratar todo lo que tiene que ver con este cultivo. Al final del programa vamos a tener una entrevista con Rita Mateos de AFAMER, la Asociación de Mujeres Rurales de Almería y de Andalucía, que nos va a contar un poco cuáles han sido esas actividades que han hecho esta semana en el Ejido por el Día de la Mujer Rural. También vamos a tener, como todos los viernes, el balance de precios de la semana. Enseguida vamos a ir con los titulares, pero primero la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 18 de octubre de 2024. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un único corte de 7,80. Vamos ahora con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,88 y un último de 2,48. La Perona Roja, un primer corte de 4,62 y un último de 3,70. La Arrastra, un único corte de 5,48. La Estrique, un primer corte de 5,10 y un último de 2,22. La Emerite, un primer corte de 4,88 y un último de 3,92. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,70 y un último de 0,61. El español, un primer corte de 1,23 y un último de 0,90. El Almería, un primer corte de 0,61 y un último de 0,52. Vamos ahora con los calabacines, que empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,27. El gordo, un primer corte de 1,55 y un último de 1,18. El blanco, un primer corte de 2,56 y un último de 1,73. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,60. La larga ha tenido un primer corte de 0,42 y un último de 0,26. Pasamos a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,36. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,56 y un último de 1,41. El pera, un primer corte de 1,69 y un último de 1,43. Terminamos como siempre con los pimientos, empezando por el padrón, que ha tenido un primer corte de 2,29 y un último de 2,06. El picante verde ha tenido un primer corte de 0,86 y un último de 0,78. El picante rojo, un único corte, 0,94. El italiano verde, un primer corte de 1,61 y un último de 1,09.
En la Muyo Verde, un primer corte de 1,10 y un último de 0,79. En la Muyo Rojo, un primer corte de 1,92 y un último de 1,51. El California Verde, un primer corte de 0,88 y un último de 0,71. El California Rojo, un primer corte de 1,65 y un último de 1,53. Terminamos con el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,57 y un último de 1,36. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 18 de octubre de 2024. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Vamos con ese repaso a la actualidad informativa, lo hacemos con nuestra compañera Elena Sánchez. La nueva organización unificada mejora la eficiencia de los controles fronterizos alimentarios. Desde el 1 de octubre, la nueva Organización Unificada de Inspección Fronteriza está agilizando estos controles, garantizando mayor seguridad para consumidores y operadores. Esta estructura, que ya se aplica en Algeciras, centraliza la labor de 3 ministerios, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia. Las autoridades destacan que en solo 15 días las inspecciones han sido más rápidas y eficaces. Con 550 agentes desplegados en 44 puntos del país, este cambio asegura un enfoque integral para proteger la salud humana, animal y vegetal. El CSIC participa en un proyecto europeo de mejora genética de patata, trigo y leguminosas para combatir las plagas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas se suma al proyecto europeo IPM Orama, que buscan desarrollar variedades de patata, trigo y leguminosas resistentes a plagas y enfermedades con el fin de mejorar la sostenibilidad agrícola. Financiado por el programa Horizonte Europa, el proyecto se centra en la investigación genética para garantizar producciones más sostenibles y rentables. Esta iniciativa internacional también analizará estrategias de control integrado y su viabilidad. Sabores Almería llega así al París para consolidar su presencia internacional. La marca gourmet de la provincia participa en el prestigioso Salón Internacional de la Agroalimentación en París del 19 al 23 de octubre, con el objetivo de consolidar su presencia internacional. Encabezada por el diputado Carlos Sánchez y la Cámara de Comercio de Almería, la delegación incluye 9 empresas almerienses. Esta feria, que atrae a más de 200 países, es una oportunidad clave para mostrar la excelencia de los productos gourmet de la provincia, abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones comerciales en la industria agroalimentaria mundial. Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña representan el 80% de la exportación de flor y planta. Lo hacen sumando 384 millones de euros entre enero y julio de este año. La Comunidad Valenciana lidera con 153 millones, seguida de Andalucía con 148 millones y Cataluña con 84 millones, registrando crecimientos de entre el 15 y el 18%. Otras regiones como Murcia, Castilla y León y Galicia también contribuyeron, aunque en menor medida, a las ventas totales del sector, que alcanzaron los 476 millones de euros en este periodo. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a ir enseguida con la predicción meteorológica y con el riesgo de incendios. Vamos con el riesgo de incendios. Este fin de semana vamos a tener riesgo de incendios bajo en toda la provincia, a excepción de la zona de Huerca-Lovera y algunos puntos de la costa del Levante, pero en ningún caso hay riesgo ni muy alto ni extremo, así que podemos estar tranquilos. Vamos ahora con la predicción meteorológica. Nos esperan lluvias en todo el fin de semana, con una subida de las máximas a partir del domingo. Puede que a partir del martes haya lluvias en el Valle del Almanzora y en el Levante, pero aún es un poco pronto para sostenerlo. Hasta aquí la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Bueno, enseguida vamos a tener por aquí a Manuel Hernández, experto en cultivo de tomate de Rick-Zuan. Pero primero quería aprovechar la presencia de José Antonio Gutiérrez. Hola, muy buenas, te saludo de nuevo. Hola, muy buenas. Para que nos comentes cómo ha ido esta semana en lo que a precios se refiere. Bueno, pues la semana sigue marcando mucho el devenir de la baja cotización de la berenjena, para la que ya Hortifrutas ha decretado que las segundas categorías no se pueden comercializar, a ver si pueden enviar menos producto a mercado y conseguir un efecto mejorador del precio de esta hortaliza. Las buenas temperaturas están haciendo que la berenjena pues esté arrojando muchos kilos, y eso es lo que creo yo que está provocando esa bajada de precio. También hay otro producto especialmente afectado, que es el pepino. El pepino Almería pues se está viendo con unos precios que van de los 60 céntimos hacia abajo y termina entre los 40 55 céntimos, y que no es un precio, digamos, interesante para este cultivo, que suele ser un cultivo caro, ¿no? Es cierto que los grandes volúmenes de este producto vienen dados por las buenas temperaturas y unas temperaturas altas que favorecen la fructificación de la planta. También es cierto que, bueno, pues hay un control de las enfermedades y las plagas que afectan al pepino, y eso está dando como resultado que los agricultores están aportando grandes cantidades de producción a subastas y cooperativas. Por otra parte, tenemos que destacar la buena marcha que tienen los tomates prácticamente en todas las tipologías, con precios que están muy por encima del euro en la mayor parte de los casos, y las terminaciones pues también suelen ser unas terminaciones rentables para sus agricultores. ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Pues no lo sabemos, pero el tomate está disfrutando de unos precios muy interesantes para esta época del año. En cuanto a los pimientos, pues también tenemos que hablar de un precio bastante bueno, pero ya empieza a preocupar un poco la pérdida de precio que está teniendo el California Verde. De momento parece ser que el rojo y el amarillo están teniendo buena salida para el mercado, y evidentemente de lo que más abundancia hay es del pimiento verde, que está madurando, está en la fase inicial, y apenas que sube un poquito los agricultores recolectan este tipo de pimiento. Pero bueno, el pimiento verde tiene, la posibilidad de dejarlo madurar para recolectarlo en rojo fundamentalmente, o en amarillo, y eso es una estrategia que suele usar el agricultor. Cuando hablamos de bajos precios en pimiento verde, pues no queda todavía la posibilidad de que ese pimiento se deje madurar, que torne a rojo y se comercialice más adelante, con lo cual pues posiblemente sea esa una de las causas que están haciendo que los agricultores estén abandonando algunas hectáreas de tomate y se estén decidiendo a plantar pepino. En cuanto al resto de los productos, pues vemos que la judía anda con muy buen precio. No son los precios de récord que hemos visto otras temporadas, superando los 10 euros en algunas tipologías. Y en cuanto al resto de los productos, los calabacines también gozan de una apetencia única en el mercado, porque están rondando los 150 céntimos de euro, el euro y medio prácticamente, en el arranque de todas las ventas. Y en fin, los italianos también siguen muy bien, y luego otros pequeños productos como guisantes, tirabeques y demás pues tienen un precio apropiado al poco volumen que hay a la venta. Muy bien, pues muchísimas gracias por este balance. Nosotros ya tenemos por aquí en el estudio a Manuel Hernández, experto en cultivo de tomate de Rick-Zuan, así que enseguida vamos a ir con él. La mejor agricultura está en FH Almería Radio.
Bueno, ya lo habíamos adelantado antes. Hoy el bloque principal del programa va a ser una entrevista especializada, centrada en el tomate, que es uno de los cultivos más importantes de la provincia. Y para ello no solo tenemos aquí a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, y a una de nuestras redactoras especialistas en agricultura, como es Elena Sánchez, sino que también tenemos a un invitado muy especial. Él es Manuel Hernández, especialista en cultivo de tomate de Rickzoam. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Para nosotros siempre es fundamental dar información de primera mano en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Enseguida voy a darle los trastos de preguntar a José Antonio y a Elena. Pero antes de nada, yo quería saber, para todos aquellos que nos estén escuchando y no sean expertos en agricultura, ¿cuál es tu labor exactamente en tu día a día? Bueno, mi labor es ser responsable del cultivo del tomate en Rizonia ibérica, y eso conlleva una serie de responsabilidades de acciones muy diversas. O sea, que cogemos los productos desde que nos da investigación o breeding. Nosotros decimos que es departamento de breeding, entonces vamos viendo y enseñando todas las variedades, y las que van, digamos, viendo que pasan todos los filtros, tienen potencial, pues van pasando de fase hasta que pasan a fase comercial. Y luego pues hacemos todo, digamos, la parte también, o sea, que cojo los materiales muy jóvenes y los llevo hasta la parte de promoción y publicidad de todo lo que sería el departamento de marketing. O sea, el desarrollo completo, obviando lo que es la parte de investigación. Se ha dicho siempre que tradicionalmente el tomate era el cultivo más importante, de los más importantes de Almería. ¿Cuál es la situación actual de este cultivo? Hombre, tradicionalmente, históricamente, siempre era el cultivo número uno, como pasa a nivel mundial, que es la principal hortaliza, pero ya desde hace un par de años o tres, digamos que lo ha desbancado el pimiento, y las 11.000 hectáreas que tenía el tomate, pues actualmente las tiene el pimiento, 11.000 y pico, y el tomate ya ha caído a 8.000, redondea 8.500 hectáreas. Quiere decir que llevamos una serie histórica de los últimos 15 años que ha ido bajando la superficie progresivamente, y ahora se encuentra pues en segundo lugar dentro de lo que es la provincia de Almería. Los motivos son muchos, pero básicamente pues la competencia de países terceros en la misma ventana productiva de invierno, donde los costes son mucho más baratos, y luego la normativa en cuanto a materia activa pues no son tan restrictivas como aquí. Entonces se suman una serie de elementos, y da lugar a que Europa básicamente se suministre de otros orígenes. Sí, adelante, Elena. Muy buenas, Manolo. Bueno, yo quería preguntarte, porque sabemos cuáles son los motivos de por qué está retrocediendo el tomate en Almería. A partir de ahí, ¿cómo trabajáis vosotros, los que estáis especializados en este cultivo, para intentar remontar e intentar que vuelva el tomate a su posición inicial de producto estrella en Almería? No sé cuáles son los caminos que hay que seguir ahora, pues lo dicho, para que se pueda conseguir de nuevo que el tomate ocupe ese lugar que merece aquí en Almería. Bueno, una casa protectora lo que se trata es de poner en el mercado nuevos híbridos que aporten valor añadido, con unos puntos fuertes, con resistencia, pero realmente nosotros pues, digamos que tenemos poco que decir respecto a lo que serían los costes de mano de obra de otros países y lo que he comentado anteriormente, pero sí, digamos que coger una línea de investigación en la que pongamos en manos de productos variedades de tomate, en este caso, que realmente sean especialidades, que el manejo y la estructura donde producirlas tenga unas determinadas características, para que, digamos, su precio final sea un precio más alto de lo que puede ser las típicas commodity, ¿no? Podemos buscar materiales que puedan tener al final un mayor precio, y así pues los productores de aquí pues, puedan seguir subiendo de superficie, y que la demanda europea pues sea mayor. Sí. Es lo que nosotros podemos influir. Manolo, yo te quería preguntar que aunque se han perdido hectáreas de tomate porque hay productos nuevos, se le ha buscado la rentabilidad al pimiento, también es cierto que hay zonas de Almería que el tomate es la hortaliza que mejor se puede sembrar, por el tipo de suelo, por la salinidad, por el tipo de agua, y eso asegura la continuidad del tomate sí o sí en Almería, ¿verdad? Hombre, exactamente, porque siempre el tomate es un cultivo que necesita una serie de características de manejo determinado, con una conductividad eléctrica, o sea, con más contenido en el agua, y eso se da en la zona más bien del Levante, ¿no? Lo que es la zona de Níjar, la Cañada. Entonces, allí ya tradicionalmente se viene produciendo desde hace muchísimos años, entonces la calidad del tomate suele ser superior, y entonces se aprecia bastante.
Otra pregunta que te voy a hacer, cuando llegáis a un invernadero y un cliente vuestro al que le habéis vendido semilla de tomate y descubre que la planta no está bien y os preguntan, Manolo, ¿qué le pasa a esta planta? Y sabes que es rugoso. Hombre, ese momento. Esa es una problemática que tenemos en Ciennes desde hace un tiempo para esta parte, y es una gran problemática que ya empezó en otros países, se ha ido extendiendo en la mayor parte de los países productores de tomate, no solo de claro, porque vosotros lo estáis esperando que llegue. No es que estemos esperando, es que está ya aquí. No, pero que cuando eso se produce por primera vez, se empiezan a encontrar las primeras parcelas con rugoso. Vosotros ya sabíais que ese problema existía en el tomate y que en cualquier momento podía llegar. Exactamente, que ya desde hace unas campañas lo tenemos aquí, desde hace 2 o 3 años lo tenemos en España. Digamos que entró de una manera más, al principio por la zona de Murcia, se ha ido extendiendo hacia Almería, todo lo que es la costa, digamos, buscando ya la zona de Sevilla, Cádiz, pero bueno, que está ya cada vez con más incidencia, y entonces ya esa problemática y ese escenario ya lo estamos viviendo. Cuando nos encontramos con ese escenario, pues nosotros, por suerte, todas las casas rentoras empezamos a trabajar, buscamos la fuente de resistencia, y como todos los libros tardan un tiempo, de media 7 o 8 años, pues desde el 2014 que apareció este virus en el Líbano, en Jordania, en Oriente Medio, pues ya concretamente Rizan estamos dando solución porque hemos encontrado una fuente de resistencia que la hemos introgresado en todas nuestras tipologías con una alta resistencia. Esa alta resistencia pues permite poder seguir produciendo tomates, que no es poco. Y la alta resistencia se comporta muy bien bajo todas las condiciones de cultivo, incluso en condiciones de alta temperatura y estrés. En definitiva, y resumiéndolo mucho, lo que hace es minimizar los daños, y lo que hace también es limitar mucho la propagación dentro del invernadero o en la zona, y eso no es poco. No quiere decir que en un momento dado en muchos sitios puedas tener algún pequeño porcentaje, algún síntoma, pero realmente porque no hay inmunidad, estamos hablando de resistencia, pero la resistencia alta está funcionando muy bien y nos da mucha confianza tanto a Rizan como a todos los productores. Sí, y ahora mismo, ¿en qué momento se encuentra la lucha contra el rugoso? ¿Podéis garantizar a los agricultores que con determinadas variedades y con determinadas medidas preventivas se puede sacar la cosecha? Se puede, digamos, dar esa afirmación. Y lo has dicho muy bien, tenemos que combinar, seguir teniendo medidas preventivas, lo típico, ¿no?, de cuando hacemos las visitas, las mínimas posibles, que luego cuando se entra al invernadero se puede tomar patuco, guantes, bata, desinfectar el suelo, la solarización todo el año, todas las medidas de higiene posibles, combinadas con una herramienta muy potente que son las resistencias genéticas, que en nuestro caso, al ser una resistencia alta, te permite seguir cultivando, y si hay algún porcentaje en un momento, en un escenario de mucha presión, va a ser un porcentaje muy pequeño de síntomas en hoja o en fruto, pero realmente lo que estamos viendo hasta el momento básicamente está funcionando bien, no está dando ningún problema, pero siempre, bueno, puedes prever situaciones o escenarios más, digamos, más peligrosos, más potentes en los que podría aparecer, pero realmente se puede garantizar que se puede seguir produciendo o conviviendo con el virus, con nuestros materiales. Manolo, esto también lo podemos hilar un poco con la producción ecológica, porque en tomate el ecológico es bastante fuerte, hay mucha superficie en Almería, y lo que hablas de resistencia para este tipo de variedades de ecológico que ya sabemos que no pueden utilizar apenas nada para poder combatir este tipo de plagas. No sé cómo lo veis vosotros y cómo estáis viendo la evolución del tomate ecológico aquí en Almería, si le seguís viendo futuro, si el agricultor está respondiendo ante esto, no sé cómo se plantea. Hombre, la producción ecológica necesita que las variedades tengan el mayor paquete de resistencia posible, y entre ellas, evidentemente, el rugoso, aparte de otras, de lo que es el agroporio, la cuchara, el mayor paquete de resistencia posible. Es verdad que el ecológico estaba en los últimos años un poco estable, pero en la última campaña pues ha subido un poco la superficie de ecológico, porque hay una demanda, ¿no? Siempre son productos más saludables y productos que te den más garantía, ¿no? Pues desde ese punto de vista, el ecológico, pues todo lo que venga a apostar más facilidad de poder sacar cultivos, como tú bien dices, con las pocas herramientas que tiene, pues bienvenido sea.
Luego, aparte, a mí me gustaría hablar también de un poco de las tendencias del mercado, de cómo se está viendo en los últimos años, por dónde van los tiros, porque hablábamos fuera de aquí de esa importancia del sabor, el consumidor que también cada vez le da ese aspecto para ellos es más importante. No sé cómo lo estáis viendo, porque también depende mucho, ¿no?, de la campaña, de cómo esté el consumidor económicamente en ese sentido. No sé cómo estáis viendo en cuanto a mercado las tendencias. Tú lo has dicho, las tendencias son, digamos, pueden ser también a medio, a largo plazo. Hay una tendencia muy clara que al final lo que quiere el consumidor, hablando desde el punto de vista del consumidor, es el mejor sabor posible. A lo mejor el formato no le da un poco igual que sea un calibre, un color, pero bueno, pero sobre todo el tema del sabor. Que le da algo innovador con un formato de forma o color diferente, pues también es atractivo, pero realmente lo que quieren es sabor. Pero que hay... depende el momento en el que estemos, porque cuando la época del COVID hubo, digamos que los productos, hay un poder adquisitivo para diferentes segmentos, ¿no? Está el poder adquisitivo alto con segmento premium, por al final hay un porcentaje de gente que también se lo puede permitir. Hay un elemento, digamos, intermedio, un segmento intermedio que es donde realmente más se trabaja, más se está trabajando, porque la tendencia va por ahí, que es un buen producto a un precio aceptable. Y luego el commodity, que son precios, digamos, más básicos, ¿no?, de productos commodity. En la época del COVID, la mayor parte del consumo se fue a productos más baratos, porque el poder adquisitivo estaba, digamos, más restringido en muchos aspectos. Depende también mucho del año, depende del momento coyuntural de cada, pero la tendencia general es que se quiere un producto que tenga un buen sabor a un precio aceptable. Eso es lo que realmente vamos buscando, productos que vayan en esa línea, básicamente, pero sin dejar evidentemente de trabajar en commodity y trabajar en el segmento premium, porque al final hay público, digamos, y consumidores para todos los segmentos. Sí, Manolo, a mí me gustaría preguntarte, cuando un productor de tomate, tú lo visitas para venderle las nuevas variedades que ponéis en el mercado cada año desde Rizwan, ¿qué te pide? El agricultor generalmente, ¿qué te pide? ¿Cuáles son, digamos, las peticiones más genéricas que tú te encuentras cuando se pone delante de ti un agricultor que sabes que es un experto en tomates, que sabes que quiere sembrar tomate y que quiere solicitarte semilla? No hay una respuesta general a eso, porque lo mismo estamos hablando con un agricultor que está muy especializado en el tema del sabor y lo que quiere es que el producto pues tenga mejor apariencia, color y sobre todo mejor sabor, grados bris, aunque no sea tan productivo. Y luego te vas con otros productores que van más a volumen y lo que básicamente lo que quieren son kilos, máximo de kilos, y que bueno, que la calidad del producto sea buena. Entonces no hay una respuesta, pero en general digamos, la demanda más importante es que siempre, en la medida posible, sea más productivo, porque al final la rentabilidad es lo más rápidamente que se puede conseguir, porque los precios son los que son y cada vez más por los precios medios a lo largo de las campañas, en vez de ya más, o son estables, incluso a veces menor. Entonces la única manera de rentabilizar, de tener mayor beneficio, es subir la medida posible la producción y que vaya acompañada de una calidad, digamos, bastante buena en cuanto a piel, que no tenga problemas en invierno, que es nuestra principal época de producción. Y si luego estamos en tipologías digamos que tienen cierta importancia al sabor, pues también incluimos ahí también el tema del sabor, cuando estamos fuera de lo que son segmentos muy especialistas de sabor. Muy a grosso modo, casi la petición más importante que sean variedades, evidentemente, y luego en el mayor número de resistencia posible, porque cuanto más resistencias tenga, más seguridad y más producción. En cuanto a plagas o enfermedades, ya sean virus, sea cualquier tipo de enfermedad, te está ahorrando el tener que hacer tratamientos con las pocas materias activas que cada vez se tiene, y luego también está ahorrando que la planta se te estrese, y cuanto menos se te estrese la planta, te está ahorrando dinero y más productiva es, porque cuanto más tratamiento las plantas se te estresan más y luego pues se cartonan y no son tan productivas como cuando una variedad está, digamos, más turgente y más natural. Sí, vamos a contarle al público cosas que seguramente ignora. Tú, Manuel Hernández, el responsable de tomate en una multinacional como Rizwan, pues conoces datos importantes de cómo se afronta la creación de una nueva variedad. Hay que decirle al público que manejáis todo tipo de estudios de mercado, estudios de resultados con las variedades, estudios de tendencias, todo tipo de estudios. Cuando os sentáis a una mesa para ver qué nueva variedad vais a
a estudiar para ponerla a disposición de los agricultores, ¿qué habláis? Pues hablamos de muchísima información que tenemos que cruzar desde el punto de vista de la producción, del comercializador, del consumo, del consumidor. Y no solamente todo lo que estamos ensayando nosotros, que son muchísimos híbridos todos los años, en todas las condiciones de cultivo que te puedas imaginar, en diferentes zonas, en diferentes ciclos, pero también cruzamos con lo que son muchos estudios de mercado, muchos estudios de supermercados a nivel de Europa, de diferentes países, y tenemos que, digamos, que toda esa información juntarla y cruzarla y luego tener una visión a medio y largo plazo, porque nuestro trabajo, una variedad no se hace de hoy para el año que viene. Y si estamos con un productor, con una empresa y está demandando ciertas características, no se las vamos a poder ofrecer al año siguiente. O sea, nosotros lo que estemos empezando a desarrollar vendrá en 5, 6, 7, 8 años. Entonces, saber muy bien cuáles son las tendencias a ese tiempo vista es muy importante y no es nada fácil. Porque si en el recorrido las tendencias cambian, pues digamos que puedes poner en el mercado un producto que ya no tiene sentido. Claro. Entonces, no es nada fácil. Sí, cuando vosotros hacéis una jornada de puertas abiertas y mostráis un invernadero con diferentes variedades, hay que decirle al agricultor que detrás de cada nueva variedad que se presenta hay muchísimas horas de trabajo y muchísimo dinero invertido. Muchísimo. Una cantidad de gente, y de hecho los departamentos de investigación son normalmente los departamentos donde más personal hay dentro de las multinacionales de digamos, casas ostentoras de semillas, y hay mucho tiempo, mucho personal, mucho recurso, en definitiva mucho dinero invertido para a lo mejor cada año, si estamos probando en una tipología, no sé, 200 híbridos, que puede ser perfectamente, pase a comerciar una variedad o ninguna, o a lo sumo dos. Quiere decir que muchas veces no pasamos en un año ninguna variedad y pasa cada 2 años una variedad, pero esos 2 años ha habido muchísima gente, mucho tiempo, muchos recursos y mucho dinero invertido para obtener esa variedad. Por eso al final las variedades pues, tienen el precio que tienen, porque tienes que, digamos, que amortizar esa inversión. Tú que conoces bien el tomate de Almería y los agricultores de Almería y todo lo que viene, todo lo que tenéis en cartera investigando, ¿para dónde puede ir el futuro del tomate en esta provincia? Pues esa pregunta no, es una pregunta muy abierta. Es para Ramel. Hombre, llevamos produciendo tomate muchísimos años en Almería, y el sureste de España es una zona pues, bueno, típica de producción de todos los cultivos intensivos, y evidentemente no va a desaparecer. Pero claro, llevamos una tendencia a la baja, concretamente en tomate, que salvo excepciones, como hace un par de años, por el tema de que Holanda estaba produciendo también en invierno con luz artificial, pero luego el precio del gas subió muchísimo, entonces dejaron de poder producir, y ahí aprovechamos esa coyuntura y hubo un añillo o dos, hace un año o dos, que recuperamos un poco la superficie, pero son, digamos, momentos, coyunturas puntuales, pero la tendencia general es hacia la baja. No sé hasta cuándo podrá ir esa tendencia de ir bajando, pero o si hacemos las cosas bien, podemos recuperar mercado, pero no solamente las casas de semillas, sino muchas veces se habla en el tema de agricultura aquí, que pues la unión entre los productores, que se hagan más fuerza y que al final pues bueno sea beneficioso para todos. Con unas cosas u otras podemos remontar si lo hacemos, trabajamos bien. Si no, pues seguirá esa tendencia, porque luchar desde el inicio del programa con países terceros es muy complicado, pero no va a desaparecer. No va a desaparecer pues porque somos muy fuertes, porque hacemos... Hay que tener confianza en el tomate. Hacemos muy buen producto, pero no solamente en el tomate, en todos los cultivos, con muy buena calidad, con una seguridad agroalimentaria, y eso al final, ese producto bueno, todo el mundo lo va a querer. Que puedan pagar el precio o no, pero que no va a desaparecer. Manolo, una pregunta que a lo mejor es muy simple, pero bueno, me gustaría que también los oyentes conocieran un poco cómo es el proceso, porque sabemos que los agricultores normalmente, cuando les va bien con una variedad, es complicado que quieran cambiar, porque es normal, los resultados son los que quieren, pero sin embargo vosotros vais sacando variedades que tienen mejoras, evidentemente sobre todo en temas de resistencia. No sé si se puede explicar un poco cómo es ese proceso con el agricultor, cómo lo hacéis para proponerle nuevas variedades, diciéndole cuáles son las mejoras que tienen, no sé hasta qué punto, porque sí estamos viendo que en realidad, aunque es complicado hacerles cambiar de variedad, pero luego
a la larga se dan cuenta de que el beneficio es mayor para ellos. No sé cómo tratáis este tema con ellos, cómo lo vais haciendo, si le vais dando muestras para que ellos comprueben los resultados, cómo ellos reciben ese cambio, digamos. Mira, si te das cuenta, al final las variedades, por muy estrellas que son y sean referentes en un segmento, me da igual, 7, 8, 10, 12 años, podemos citar muchas variedades de diferentes tipologías de tomate, al final, por muy buenas que son, siempre al final llegará otra que la va a sustituir. ¿Por qué? Porque siempre va a llevar, como dices, algún tipo de mejora, puede ser más productiva, puede tener mejor calidad, puede tener alguna resistencia más, cualquier mejor sabor, dentro de lo que sería la misma tipología. Siempre va a haber algún tipo de valor añadido que la va a superar, y entonces pues, está ese cambio varietal. ¿Cómo trabajamos nosotros con los agricultores, con la empresa? Pues evidentemente pues, a nivel de ensayo, ¿no? Ponemos ensayos al principio de pocas plantas y van viendo que realmente, comparativamente, pues la variedad da la talla. Luego, si realmente están viendo que, bueno, que visualmente se le ve potencial, para el año que viene puede ser que el ensayo sea bastante más grande. Y eso lo combinamos nosotros con compartir muchísimos datos que tenemos en ensayos internos nuestros, en fincas nuestras y en demos, comparativamente las nuevas variedades con las variedades de referencia, y les damos datos de producción, de calibre promedio, de vida post cosecha, de bris medio durante todo el ciclo. Compartimos información en 1 año, 2 años, lo que hagan falta de ensayos con los agricultores, con la empresa, y al final ven que es una solución probada de que necesitan ese cambio porque al final tienen que ganar. Y lo que decía al principio, que es que siempre, por muy buena que sea una variedad y pueda estar en el mercado, lo normal son el ciclo de vida de una variedad suele ser 4 o 5 años. Aparece, se introduce, es como una curva que crece y luego a los 4 o 5 años pues, prácticamente se va haciendo un reemplazo de variedad. Las variedades que son muy buenas y son estrellas, ya sea un tomate, me da una rama, que sea un pera, que sea un cherry, puede estar 8, 10, 12 años, 15, pero al final siempre va a llegar otra que la va a superar. Entonces, para eso está, digamos, el departamento de breeding, que no deja de ser el departamento de mejora, para buscar todas esas valores añadidos que pueda aportar. Aparte de lo que son los nuevos virus, las nuevas enfermedades que no existían anteriormente, que aparecen, y entonces ya tienes que, digamos, que ir cambiando porque tienes la necesidad, porque la variedad que es la que tú tienes mucha confianza, que te va muy bien, pero no tiene a lo mejor la resistencia a esa enfermedad o esa plaga o ese virus o ese hongo. Vosotros habláis y trabajáis con todas las tipologías, evidentemente, sí, de tomate, variedades en todas las tipologías, pero también tengo entendido que hacéis programas específicos con ciertas empresas, ¿no? Con especialidades, tomate de sabor y todo eso. No sé eso por qué vía va, si eso sigue en aumento o son trabajos específicos que hacéis vosotros porque se os pide a la empresa. En el tema especialidades, ¿cómo va el tema del tomate? No sé si está más estancado. No hay que diferenciar tanto entre especialidades, pero bueno, se da más en especialidades, productos más innovadores que en otras tipologías más, digamos, nosotros decimos más commodity, ¿no? Pero lo que siempre el trabajo, digamos, general que venimos haciendo, ya te digo, material joven que nosotros llamamos por fases, fase 1, fase 2, que son variedades muy jóvenes, va pasando fases de ensayos técnicos, fase de introducción, comercial, precomercial, y hasta que se cancela. Es un recorrido de fases que coincide o no en campaña o año, que puede ser 7, 6, 7, 8 años. Pues dentro del trabajo general de poner ensayos y el seguimiento y compartir información en campo con agricultores o empresas, pero luego hay otra parte, que es lo que tú estás citando, que es un co-desarrollo más, digamos, específico con una empresa, con un productor, con un agricultor, desde una variedad muy temprana, o sea, un híbrido prácticamente muy nuevo, desarrollarlo y ensayarlo conjuntamente en una empresa desde el principio. Entonces, no lo está haciendo un trabajo muy general con diferentes zonas y tal, sino desde el principio específicamente con una empresa porque va demandando algo muy específico. Y entonces hace una colaboración que nosotros decimos con desarrollo para obtener una variedad que seguramente la vaya a trabajar pues esa empresa a lo mejor en solitario o con un grupo de empresas. Bueno, y ya para terminar te voy a hacer 2 preguntas finales. Una, cuando tú te has tirado un día normal de los tuyos, hablándole a los agricultores, presentándole variedades, diciéndoles cómo son, respondiendo las preguntas que te hacen los agricultores, las preguntas técnicas y las capciosas de todo tipo, y llegas a tu casa y te encuentras un plato de tomate picado con ajo y aceite, ¿cómo lo interpretas? ¿Como una provocación o como un honor de ser tomatero en Almería?
Hombre, una provocación, ¿no? Al final es una de las hortalizas, una fruta de hortalizas que es de lo que más se consume y es muy normal que te lo encuentres. Pero bueno, lo que siento cuando lo veo es que por lo menos que lo que me vaya a comer esté bueno. Y la última pregunta. Cuando te llevas un tomate a tu casa, ¿qué tomate te llevas? Hombre, siendo conocedor de todas las variedades, pues siempre me intento llevar porque normalmente... Esto es como preguntarle al rey a quién le vota, ¿no? Pero bueno, no voy a... Porque como claro, no todo el público conoce todas nuestras variedades, ni tipologías, ni nada, pero bueno, de una manera muy general, es verdad que cuando alguien llega a un lineal de un supermercado y no sabe muy bien qué coger, aunque eso es muy relativo, pero a veces cuando... Por eso, de hecho, de ahí las tendencias en tipología, por ejemplo, un tomate pera, por citar un ejemplo, un tomate pera es muy estable en los últimos años dentro de que en Almería vaya ganando la superficie muy estable. ¿Por qué? Porque cuando no sabes muy bien si coges un tomate más o menos gordo, que si es verde, que si es rojo, que si una tipología u otra, a veces coge un tomate pera y el que para lo que es la casa a nivel culinario, ya sea para hacer una ensalada, para hacer un gazpacho, para hacer un salmorejo, cualquier cosa, es del que menos, sin saber, desde el punto de vista de un consumidor sin saber, del que menos te va a equivocar. Dicho así como un ejemplo. Otro ejemplo, como dices, ¿cuál me llevaría a mi casa? Pues normalmente cuando tú estás hablando de un cherry pera, ahí también te va a equivocar. Te va a equivocar poco en el sentido cuando se tiene mucho desconocimiento. Evidentemente, cuando tienes el conocimiento de todas las variedades y los materiales como son, pues ya puedes coger los que realmente tienen un valor añadido de sabor, sea una rama, sea un cóctel, sea un beef, cualquiera. Pero así, desde el punto de vista muy general y desde el conocimiento, seguramente en esas tipologías te va a equivocar menos. Manolo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos a compartir toda esta sabiduría que te ha dado tu trabajo en Rizzuán. Recomendamos Rizzuán, recomendamos los tomates de Rizzuán. Bueno, pues nada, muchas gracias por haberme llamado y seguiremos viéndonos en el campo y en otras ferias, en otros eventos, pero bueno, lo que hay que dar un mensaje de optimismo de que vamos a seguir produciendo tomate en Almería, no se va a acabar y vamos a seguir sacando nuevas variedades con muy buenas características que va a tener mucha demanda por parte del consumidor. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Bueno, pues ha sido una entrevista muy interesante. Antes de terminar el programa tenemos otra entrevista. Es con Rita Mateos de AFAMER, de la Asociación de Mujeres Rurales, que nos va a contar los actos que han hecho en el Ejido esta semana para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Bueno, hemos podido leerlo en fhalmería.com. AFAMER Andalucía, que es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, ha elegido este pasado día 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha elegido como lugar en el que se celebra este día y en el que se hacen diferentes actos para poder rememorar el papel que tienen estas mujeres en el medio rural, en un sitio pues tan rural como es el Ejido. Tenemos al otro lado de la línea a Rita Mateos, que es presidenta de AFAMER Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas. Encantada de estar con vosotros. Igualmente, tenemos que agradecerte que hayas sacado este hueco para comentarnos un poco. Lo primero que queríamos preguntar es ¿qué hacéis exactamente desde AFAMER? Pues desde AFAMER es una confederación de familias y mujeres del medio rural, es una confederación nacional con 43 años de trayectoria en toda España y nacimos en el 82, fue la primera organización no gubernamental de mujeres rurales que se creó en España y casi que a nivel mundial, como así nos lo han reconocido en Chile hace escasamente un mes. Y AFAMER Andalucía, en este caso,
que yo presido, y luego estamos confederadas con la nacional, con AFAMER nacional. Nos dedicamos a la promoción, la formación, la visibilidad de las mujeres del trabajo, de las mujeres rurales, de las necesidades que tienen añadidas. Y digo añadidas porque de por sí ya las mujeres partimos con una serie de desventajas, ¿no? En esa lucha constante que tenemos por la igualdad real de oportunidades. Si vives en el medio rural, se agranda, digamos, esa brecha, ¿no? Es decir, las deficiencias pues se aumentan. Y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en estos 42 años de trayectoria, o 43, que me he perdido ya un poco en el tiempo. Visibilizar la problemática y la labor, poner en relevancia la labor primordial de las mujeres en los pueblos, en el campo y en los núcleos donde estamos trabajando durante todo este tiempo. Y para visibilizar este asunto, se ha elegido el día 15 de esta semana, el día que se ha celebrado el Día de la Mujer Rural, ¿verdad? Para hacer un acto en el ejido. Efectivamente, AFAMER ya estuvo en la 4ª conferencia que se celebró en Beijing, de las mujeres en Beijing, donde se pedía y donde se aprobó que se instaurara este día, el 15 de octubre, como Día Internacional de las Mujeres Rurales, para ese reconocimiento a esa labor de la que estamos hablando. Entonces, desde que se fue aprobado en el 2007, pues las asociaciones rurales, en concreto nosotras, pues venimos conmemorando, y ese día aprovechamos, digamos, pues para hacer visible el trabajo de todas estas mujeres. Este año hemos elegido el municipio de Ejido. El municipio de Ejido es un referente no solo ya como un núcleo importantísimo en la agricultura, no solo en España, sino europea, y las mujeres han tenido y siguen teniendo a día de hoy un papel fundamental, no solo ya en el trabajo en los invernaderos, sino toda la industria auxiliar que conlleva, ¿no? Y ya que la sede regional de AFAMER Andalucía está en el Ejido, pues hemos querido conmemorar este día aquí, y lo hemos hecho con una jornada en el Teatro Municipal del Ejido, en colaboración con el Ayuntamiento, y han participado 300 mujeres de diferentes puntos de la provincia, de diferentes municipios, y hemos hablado sobre las posibilidades que ofrece tanto la PAC como la titularidad compartida, como tantas leyes que ofrecen a las mujeres que deciden emprender en sus pueblos, ¿no? Ayudas, subvenciones, cómo formar un negocio. Entonces, profesionales estuvimos hablando sobre ese tema, el emprendimiento en el medio rural de las mujeres, ¿no? Y la ayuda y apoyo a los que se pueden acoger. También hemos querido destacar la importancia y el papel del asociacionismo en todos estos municipios, porque bueno, de todo es sabido que cuando las cosas se hacen en unidad, se hacen en conjunto, es decir, te asocias con un mismo fin, con una misma finalidad, pues las posibilidades de éxito son mayores que si trabajamos de forma independiente cada una de nosotras. Creo que es importante que se hagan este tipo de actos para concienciar. Quería hacerte un par de preguntas también sobre tu experiencia, sobre cómo has visto la cosa. La primera es si, además de concienciar, también hay motivos por los cuales tenemos que sentirnos orgullosos. Si todo este tiempo ha significado mejoras o solamente debemos centrarnos en las reivindicaciones del futuro. No, claro que ha habido mejoras a lo largo de tantos años, como te he dicho, pues cuando nosotros empezamos a trabajar en los pueblos rurales, con las mujeres de los pueblos rurales, a escuchar sus demandas, había pueblos que no estaban ni asfaltados, ¿no? A día de hoy, obviamente, y afortunadamente, todo eso ha progresado, y hoy día las mujeres del medio rural son mujeres con formación, en la mayoría en muchos casos, son mujeres formadas, con carreras universitarias, y que
y que prefieren emprender o tener la oportunidad de trabajar en sus pueblos, de dar vitalidad y desarrollo a sus pueblos, previniendo también, obviamente, la despoblación del medio rural, antes que trasladarse pues, a los grandes núcleos, a las capitales de provincia, en busca de su porvenir laboral, ¿no? Entonces, la diferencia es que estas mujeres se han formado para ello, hay chicas jóvenes sobradamente preparadas en todos los ámbitos, y luego no podemos olvidar que el medio rural, yo siempre insisto en ello, no solo son la agricultura y la ganadería de nuestros pueblos, no solo son las mujeres agricultoras o ganaderas, sino que están las peluqueras, una señora que tiene una tienda, la señora que regenta un bar o la farmacéutica del municipio, ¿no? Es decir, el mundo rural es un entorno que afecta a todas las mujeres que viven en esos pueblos, porque si hay deficiencias, por ejemplo, en Internet, en la llegada de Internet, hay municipios que todavía es muy débil la señal y cuesta emprender un negocio allí cuando todo ya se hace por redes, ¿no? Pero sí que tienen o por ejemplo, el acceso a los pueblos, ¿no? Las vías de comunicación, los servicios para poder conciliar la vida laboral y la vida profesional. Servicio me refiero, pues servicio de guardería, de atención a mayores, todo eso. Pues eso es lo que nosotros reivindicamos, que siga en ello, pero sí es cierto que las chicas jóvenes se están preparando, están muy formadas y con muchas ganas de dar vida a sus pueblos y de seguir viviendo y disfrutando la calidad de la calidad de vida de nuestros pueblos, de Andalucía y de toda España. El otro día también, hablando de este tema, de la celebración del Día de la Mujer Rural, tuvimos la oportunidad de hablar con Francisca Iglesias de UPA y ella nos hablaba de discriminación positiva y del trabajo que se hace por parte de las administraciones. Entonces yo le hacía la pregunta que voy a hacerte también a ti, porque creo que a veces las administraciones pues van a un ritmo y las personas van a otro ritmo. Entonces yo quería preguntarte, este trabajo que se hace por parte de las administraciones y que a veces, no siempre, pero a veces también es marketing, ¿también está calando en las personas de a pie o muchas veces estas cosas van por un lado y luego las personas piensan diferente o actúan diferente o incluso es contraproducente? ¿Qué es lo que crees tú? Bueno, contraproducente no, nunca. Pero sí es cierto que es una labor que hacemos las asociaciones, y hablo en este caso nuestra, una labor mucho más invisible, porque si hacemos un acto como el que hicimos el 14 conmemorando este día con 300 mujeres, prensa, todo eso es visible, lo ven las mujeres, lo puedes palpar. Cuando hacemos formación, pues nosotros incidimos mucho en la formación de las mujeres, les enseñamos oficios a desarrollar en sus pueblos, aprovechando los recursos naturales. Eso es visible, pero luego está la labor que hacemos con la administración, a lo que estás diciendo. Por ejemplo, en Andalucía, sabes que hace muy poco se aprobó el primer convenio de la mujer, el primer estatuto de la mujer rural. Bueno, el segundo en España, pero por primera vez en Andalucía. Detrás de esa aprobación, eso ha llevado años, hemos presentado propuestas, no solo a FAMER, Andalucía, sino otras organizaciones, mujeres rurales. Han contado con nosotros a la hora de presentar propuestas, de mejorar, de que ese estatuto de la mujer rural pues reuniera todas las condiciones y reflejara toda la realidad que acompaña al medio rural en lo referente a la mujer. Entonces eso es un trabajo que no se ve tanto, que no se ve, pero está ahí. La ley de titularidad compartida fue impulsada por AFAMER y el resto de organizaciones rurales a nivel nacional. También nos costó años de lucha, de estar ahí. Participamos también, por ejemplo, en el plan de igualdad de la Consejería de Agricultura, ¿no? Hemos sido partícipes en la elaboración del segundo plan de igualdad.
pues aportando propuestas en unos casos, en otros casos, pues bueno, pidiendo modificaciones en algunos de los puntos. Eso es un trabajo que no se ve, pero que en realidad es lo que luego va a afectar en un futuro a la implantación y al trabajo que hace la Administración con las mujeres. Es decir, ese trabajo que hacemos con la Administración obviamente está ahí. Y estamos trabajándolo día a día, tanto en la institución a nivel nacional como autonómico, incluso local en muchos casos, ¿no? Es decir, cuando se aprueba una ley, nosotros estamos ahí, revisamos, ponemos nuestro punto de vista, presentamos, como te he dicho, te presentamos propuestas, ¿no? Una vez son admitidas, las tienes que pelear un poco, ¿no? Y eso creo que, bueno, es imprescindible que las administraciones nos tengan en cuenta, porque al fin y al cabo nosotras somos las que, como solemos decir aquí, ¿no? Las que pateamos la calle, las que tenemos ese contacto directo con las mujeres de nuestros pueblos, ¿no? Las que vivimos esa realidad. Entonces somos un testimonio, creo que importante a la hora de que la Administración tenga en cuenta las medidas por las que se van a regir ciertos campos o ciertas normas, digamos, que luego van en las leyes, ¿no? Y hablamos a nivel general, ley de igualdad, cualquier modificación. Ese trabajo, como te he dicho, no se ve, no es tan visible, pero es no menos importante, sino muy importante, porque eso nos va a afectar a todas. Pues Rita Mateos, presidenta de AFAMER Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta labor que también lleváis a cabo. Y vamos a seguir muy atentos a todas estas noticias que puedan hacer y avanzar la igualdad en el medio rural, porque creemos que es muy importante y es igual de importante informar del asunto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos. Bueno, pues aquí acabamos esta semana de programas de información agrícola. Se despide Luis Aracho dándole las gracias a todos ustedes por escucharnos, ya sea en Radio Marcador Almería o en los podcasts de FH Almería Radio y en fhalmería.com. Seguimos conectados todo el fin de semana en fhalmería.com para la actualidad agrícola y nosotros volvemos el lunes. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 18 de octubre de 2024. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un único corte de 7,80. Vamos ahora con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,88 y un último de 2,48. La Perona Roja, un primer corte de 4,62 y un último de 3,70. La Arrastra, un único corte de 5,48. La Estrique, un primer corte de 5,10 y un último de 2,22. La Emerite, un primer corte de 4,88 y un último de 3,92. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,70 y un último de 0,61. El español, un primer corte de 1,23 y un último de 0,90. El Almería, un primer corte de 0,61 y un último de 0,52. Vamos ahora con los calabacines, que empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,27. El gordo, un primer corte de 1,55 y un último de 1,18. El blanco, un primer corte de 2,56 y un último de 1,73. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,60. La larga ha tenido un primer corte de 0,42 y un último de 0,26. Pasamos a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,36. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,56 y un último de 1,41. El pera, un primer corte de 1,69 y un último de 1,43. Terminamos como siempre con los pimientos.
Empezando por el Padrón, que ha tenido un primer corte de 2,29 y un último de 2,06. El Picante Verde ha tenido un primer corte de 0,86 y un último de 0,78. El Picante Rojo, un único corte, 0,94. El Italiano Verde, un primer corte de 1,61 y un último de 1,09. El Lamullo Verde, un primer corte de 1,10 y un último de 0,79. El Lamullo Rojo, un primer corte de 1,92 y un último de 1,51. El California Verde, un primer corte de 0,88 y un último de 0,71. El California Rojo, un primer corte de 1,65 y un último de 1,53. Terminamos con el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,57 y un último de 1,36. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 18 de octubre de 2024.